como se merece. Déjeme recibir al licenciado Alberto Woodbridge, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, AC, para hablar de estos jaloneos entre el fiscal Gersmanero, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien ya le respondió, dijo abrazos, no balazos, el enemigo no está en el gobierno, está fuera del gobierno. Licenciado, le agradezco mucho que nos acompañen, éntrale sin miedo en la octava. Gracias, muy gentil, sus órdenes. Licenciado, estábamos hablando en el segmento anterior de las reformas que se necesitan en el INE. Yo le pregunto desde su trinchera, ¿qué reformas se necesitan en el Poder Judicial? ¿Qué reformas se necesitan en la Fiscalía General de la República? ¿Y cómo van las cosas desde su perspectiva? Mire, México requiere y tiene dos grandes asignaturas pendientes, que son las asignaturas de justicia y de seguridad. Para llegar a ese buen objetivo en esta cuarta transformación, se requiere la aplicación estricta de las leyes que nos rigen. Mientras no se apliquen estrictamente esas leyes, cualquier reforma será innecesaria y no llevará al buen término a la justicia que deseamos y que buscamos los mexicanos. Licenciado, las declaraciones del fiscal Gersmanero fueron duras sobre Santiago Nieto, quien ya decía, respondió. ¿Qué piensa de las declaraciones del fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero? Mire, no contribuyen al buen clima de justicia que se requiere en esta nación. Creo que las confrontaciones entre funcionarios, altos funcionarios como lo son el licenciado Alejandro Gersmanero y don Santiago Nieto, en este momento resultan innecesarias. Lo que México requiere es un clima de tranquilidad, un clima de aplicación de la norma, un clima de estricta honestidad en nuestra aplicación del derecho. Mientras ello no acontezca así, mientras sigan surgiendo estos conflictos innecesarios, estos roces innecesarios, no vamos a llegar a buen término. Déjeme preguntarle, Alberto Woodbridge, muchos mexicanos consideran que todavía no hay un Estado de Derecho. Dice el presidente que ya hay Estado de Derecho y no Estado de chueco. Muchos consideran que todavía falta un largo tirón para que haya justicia en nuestro país, para que la procuración de justicia sea como lo merece esta cuarta transformación, y sobre todo, pues los señalamientos son por los casos pues más publicitados, los más mediáticos. ¿Qué piensa de lo que le planteo? Mire, esta cuarta transformación recibió un estado de desecho en cuestiones de derecho. Lamentablemente, en gobiernos anteriores no se aplicó la norma, se corrompió mucho la situación. Esta cuarta transformación está naciendo con el deseo de modificar absolutamente las cosas y sobre todo cuestiones, las más importantes, que son las cuestiones de justicia en nuestro país. Todavía tenemos un largo trecho que avanzar, muy largo trecho que avanzar. Hemos lamentablemente iniciado este avance, pero con paso lento. Se requiere celeridad. La justicia no requiere grandes esperas. La justicia, la Constitución política exige que sea pronta, que sea rápida, que sea eficaz, que sea limpia, que sea transparente, que sea proba. Todas esas situaciones, por desgracia, ha habido destellos de justicia, de aplicación de justicia, pero todavía no se ha atacado frontalmente el fenómeno que corrompe esa justicia, que es precisamente la corrupción. Mientras sigan existiendo jueces, mientras sigan existiendo magistrados, mientras sigan existiendo agentes del Ministerio Público y fiscales corruptos, México no va a avanzar. México va a seguir detenido como estuvo detenido muchos años. Es indispensable que en esta cuarta transformación se inicie verdaderamente a profundidad un plan y que sea eficaz para combatir esa corrupción. Que se haga una operación como se hizo en Europa en un momento determinado para Operación Manos Limpias, como fue conocida, donde intervinieron 3 países, como fue España, como fue Francia, encabezado y como fue Italia. Esta operación de Manos Limpias la encabezó el juez Falcone, el juez Garzón, y el agente del Ministerio Público, el fiscal Di Pietro. Y solamente con la colaboración de estos 3 países se pudo llegar a una
verdadero ataque frontal en contra de la delincuencia y en contra de la corrupción que estaba afectando tanto a esas naciones. En México se requiere una operación togas limpias para dejar a un lado a todos esos jueces venales, a todos esos ministerios públicos que alteran la norma para prostituir nuestra justicia. Mientras esto no acontezca, por muchos deseos que tenga nuestro señor presidente de la República, por muchos deseos que existan dentro del señor licenciado Alejandro Gertz Manero, no se van a modificar las cosas. Alejandro Gertz Manero recibió una Procuraduría General de la República corrompida hasta la médula. Es indispensable que ahora los funcionarios que tienen a su cargo esta nueva administración, esta fiscalía, eviten esos actos de corrupción y sobre todo hagan un lado a todos esos funcionarios que todavía están en el medio de procuración de justicia, que son heredados, funcionarios heredados, y todos sabemos quiénes son, pero todavía están actuando como eficaces agentes del Ministerio Público, como eficaces jueces. Es indispensable limpiarnos a profundidad de ese cáncer que nos está afectando. Licenciado, ¿están los personajes correctos en donde deben de estar para que se llegue a ese punto? Creo que es una pregunta primordial, es una pregunta importante en este México a un año de la Cuarta Transformación. Mire, nuestras instituciones se regeneran dentro de las propias instituciones. Es indispensable que estas instituciones que se van a ser regeneradas sean precisamente que se apliquen los paliativos necesarios para hacerlo. Pero mientras esos paliativos pretendan aplicarlos funcionarios heredados de regímenes anteriores, no vamos a llegar a ningún buen puerto. Ojalá el señor licenciado Gertz Manero, que es el deseo de todo México, que es el deseo de tener unos recintos de justicia limpios, recintos de justicia eficaces, ojalá todo esto sea posible con esta Cuarta Transformación, que se ataquen verdaderamente los grandes problemas, las desgracias que sufrió México y que sean eficazmente puestos en prisión todos aquellos funcionarios venales, todos aquellos funcionarios que prostituyeron nuestra justicia. ¿Por qué? Porque se tiene que poner un ejemplo a nivel nacional de todas estas gentes. Todos conocemos la trayectoria. ¿Sí? Estoy platicando esta noche con el licenciado Alberto Woolrich, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, AC. Para cerrar, si me permite, licenciado, y disculpe la interrupción, ¿cuáles son los retos en el sistema penal mexicano? Porque nosotros que transmitimos a ras del pueblo, ahí con nuestra gente, nos llegan una y otra denuncia. Mi hijo está en el bote injustamente. Mi marido lo sentenciaron sin deberla ni temerla. Todavía hay en muchas personas esa idea de que están tras las rejas los pobres, si me permite la expresión, el jodido, pero que aquellos que pueden, aquellos que tienen con qué, pues la libran. ¿Qué se necesita? ¿Cómo ve? ¿Hacia dónde vamos también en este sistema, en el sistema penal mexicano, licenciado? Requerimos agentes del Ministerio Público valientes, agentes del Ministerio Público honestos, agentes del Ministerio Público encargados verdaderamente de realizar investigaciones limpias, transparentes, de no implicar a inocentes dentro de estas investigaciones, dentro de estas carpetas, de proceder jurídicamente en contra de los verdaderos responsables, en contra de esas gentes que pueden prostituir y que han venido prostituyendo nuestra justicia. Mientras esto no acontezca así, vamos a seguir en el mismo lodo de excremento que vivimos en administraciones anteriores. México requiere una justicia eficaz, México requiere una policía eficaz como la tuvimos en el ayer. México llegó a ser la mejor policía del mundo y sin embargo se perdió eso por muchas situaciones que todos conocemos de corrupción. México llegó a tener los jueces más probos de la República. Ejemplo de ello lo tenemos en jueces que percibían 15,000 pesos de salario mensual y rechazaron $1 millón para no dejar en libertad a unos homicidas. Esos son los jueces valerosos que requerimos, jueces que no se presten a consignas de los superiores para prostituir la norma. Es lo que se requiere en el país. Mientras eso no se llegue,
desgraciadamente por muchas, y reitero, por muchos buenos deseos de nuestro primer magistrado, por muchos buenos deseos del licenciado Alejandro Gers Manero, México va a seguir en el lodo de la corrupción en el ámbito de procuración e impartición de justicia. En ese sentido, entonces, cuando dice el presidente, ya hay Estado de Derecho y se acabó el Estado de Derecho, se está iniciando. ¿Será que le están endulzando el oído al presidente? Se está iniciando el Estado de Derecho. Una historia que no es la que nos está presentando, por ejemplo, usted esta noche. Se está iniciando el Estado de Derecho y todos lo deseamos y todos queremos contribuir en esta situación. Pero todavía existen ese fenómeno, desgraciadamente ese fenómeno que tanto ha dañado nuestra justicia en la República. Se han dado golpes eficaces en contra de la corrupción, se ha puesto en prisión a algunos magistrados, pero eso no va a ser eficaz mientras no se extirpe totalmente el cáncer de la corrupción en los recintos de procuración e impartición de justicia. Todavía siguen agentes del Ministerio Público prostituyendo la misma. Día con día se ve en toda la República. Día con día sabemos de jueces que pusieron en libertad a verdaderos delincuentes argumentando que no se encontraban debidamente integradas las carpetas de investigación. México requiere no solamente hacer eficaz una presunción de responsabilidad en contra de los delincuentes, de los verdaderos delincuentes, respetando desde luego todos los tratados internacionales. Necesitamos sanear nuestros recintos de justicia y eso lo tiene que entender el señor presidente de la República, lo tiene que entender las altas autoridades, extirpar ese cáncer. Mientras sigan los funcionarios del ayer estando en nuestra procuración de justicia, pues es obvio, no vamos a avanzar y esta cuarta transformación va a fracasar, cosa que no deseamos los mexicanos. Le agradezco, licenciado, que hable con tanta claridad, que le haya entrado sin miedo a estos temas, y me queda claro que todavía hay muchos sinvergüenzas, muchos descarados, muchos prostitutos de la ley, muchos prostitutos de esa justicia que deberían de procurar y proteger. Le mando un abrazo a la distancia y espero que sea una de tantas oportunidades que tengamos de entrarle sin miedo aquí en la Octava. Con gusto, nuestros recintos de justicia no son casas de mala nota. Nuestros recintos de justicia deben de ser eso, recintos de justicia, no prostíbulos de justicia. Le mando un abrazo, pues, Igualmente. licenciado. Voy a ir a una pequeña